Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer en esta clase es desarrollar las primeras estrategias de cálculo de límites para desprendernos de la definición. Bueno, eso. Lo que ya sabemos por el momento es que las sucesiones constantes convergen, ¿tá? Digamos, básicamente son constantes a partir de cierto natural cero, constante k, entonces el límite es k. Las potenciales, que serían las potencias de n con exponente mayor que cero, esas tienen límite más infinito y básicamente es porque son monótonas crecientes y no agotadas superiormente. Y las potenciales podríamos pensar o potencias de n con exponente negativo o inversos de potencias de n con exponente positivo, como uno sobre n y uno sobre n cuadrado. Estas son monótonas decrecientes acotadas inferiormente por cero y tienen límite cero, es más, podríamos decir límite cero más. Y ya arrancamos con un ejemplo en donde cambian algunas cosas. Se nos pide probar que el límite cuando x sub n tiende a 2 de 3x sub n más 4 da 10. Hay una primera cosa que cambia acá y ya no hablamos de límite solamente cuando n tiende a más infinito, sino que hablamos de límite cuando una sucesión tiende a otra cosa. En este caso, hay una sucesión x sub n que tiende a 2 y se nos pide calcular el límite o probar el límite de una sucesión que involucra a x sub n. En este caso, podríamos decir que tenemos una sucesión x sub n y se compone de alguna forma con 3x más 4, lo que da lugar a una sucesión nueva. ¿Tá? Pero no tenemos una definición para esto. O sea, nuestra definición de límite siempre es límite cuando n tiende a más infinito. ¿Cómo se arregla esto? Fíjense que más abajo puse, decir que este límite cuando x sub n tiende a 2 de 3x sub n más 4 es 10, es lo mismo que plantear una implicación. Algo así como decir, hipótesis, límites de x sub n cuando n tiende a más infinito es 2, entonces, tesis, el límite de 3x sub n más 4 cuando n tiende a más infinito es 10. ¿Está? O sea, conociendo el límite de la sucesión x sub n, queremos probar el límite de otra sucesión que la involucra. ¿Está? Em, Tenemos en este caso, si se fijan, la tesis es un límite del que tenemos una definición, porque es con tendencia infinita. ¿Está? Si planteamos la definición, tenemos que ese límite vale 10 cuando para todo epsilon existe un n sub 0, bla, bla, bla. O sea que básicamente tenemos que encontrar un n sub 0 de forma que los términos de la forma 3x sub n más 4 estén en un intervalo de la forma 10 menos epsilon, 10 más epsilon. Como en todas las demostraciones usando la definición de límite, tomamos un epsilon mayor que 0 y queremos encontrar una equivalencia a esta, digamos, doble desigualdad. ¿Tá? O sea, que decir que 3x sub n más 4 está en ese intervalo es lo mismo que plantearlo en términos de desigualdades, ¿no? 10 menos epsilon es menor que 3x sub n más 4 y esto es menor que 10 más epsilon. Em, Restando 4 a todos los miembros, el miembro de la desigualdad, nos queda que 6 menos epsilon es menor que 3x sub n y eso es menor que 6 más epsilon. Y dividiendo todo entre 3 nos queda que x sub n debe estar entre 2 menos epsilon sobre 3 y 2 más epsilon sobre 3. Esto es lo mismo que decir que x sub n debe estar en un intervalo de esta forma, ¿no? Ahora, nosotros sabemos por hipótesis que el límite cuando n tiende a más infinito de x sub n es 2. O sea que en la definición de límite podríamos tomar como epsilon el epsilon sobre 3 y podemos decir, entonces existe un natural x sub n sub 0 a partir del que los términos de x sub n se meten dentro del intervalo 2 menos epsilon sobre 3, 2 más epsilon sobre 3, que es un entorno de 2. Entonces fíjense, si a partir de un n sub 0 metemos el x sub n en un intervalo de esta forma, yendo para atrás en toda la cadena de equivalencias, hemos probado que 3x sub n más 4 está en un intervalo de la forma 10 menos epsilon, 10 más epsilon, como queríamos probar.
Esto lo que implica es que el límite cuando n tiende a más infinito de 3x sub n más 4 vale 10. Otra forma de usar la definición, esto es todo lo mismo, y fíjense que puedo plantear la pertenencia a este intervalo en términos de valor absoluto. Puedo decir que la distancia entre 3x sub n más 4 y 10 es menor que epsilon. Está expresado como valor absoluto. Eh, o sea, el razonamiento es el mismo. Tomamos un epsilon mayor que cero cualquiera. A esa desigualdad, digamos, un valor absoluto menor que epsilon, hacemos las cuentas, pero adentro del valor absoluto. Como en este caso tenemos que todo lo del valor absoluto es algo múltiplo de 3, podemos sacar el 3 para afuera y nos queda que el 3 por el valor absoluto de x sub n menos 2 es menor que epsilon, y nuevamente tenemos el valor absoluto de x sub n menos 2, eso es menor que epsilon sobre 3. Y otra vez la misma historia, ¿no? O sea, sabemos que el límite cuando n tiende más a infinito de x sub n es 2, por lo que a partir de un n sub 0, decir esto es lo mismo que meter los términos x sub n en una bola de centro 2 y radio epsilon sobre 3, o sea que el razonamiento es el mismo. Y si los metemos en esta bola, por esta equivalencia, tenemos que el límite de 3x sub n más 4 cuando n tiende a más infinito es 10. Em, una, Algunos comentarios antes de probar esto de otra forma. Em, Nosotros probamos que decir que la distancia entre 3x sub n más 4 y 10 sea menor que epsilon es lo mismo, o sea, es equivalente a decir que la distancia entre x sub n y 2 es menor que epsilon sobre 3, ¿no? Y este 3, digamos, básicamente tiene que ver con el coeficiente de 3x sub n. Ustedes fíjense que les dije como ejercicio, si quieren modificar el razonamiento anterior, ahora para x sub n tendiendo a 5, pero em, cambio la sucesión a la que quiero calcular el límite, manteniendo el término 3x sub n, en este caso 3x sub n más 1, efectivamente se van a ver que decir que esta distancia entre la sucesión y el límite es menor que epsilon es equivalente a decir que la distancia entre x sub n y 5, acá está mal, no es 15, es menor que epsilon sobre 3. ¿Está? Y si prueban con otra, 3x sub n más 10, con otra tendencia, va a ser lo mismo. ¿Está? Otra nota es que si el coeficiente fuera menos 3, ¿está? Digamos, la desigualdad esta, que la diferencia, o sea, la distancia entre los términos de asociación y el límite sea menor que epsilon, también es equivalente a decir que la distancia entre x sub n y su límite es menor que epsilon sobre 3. Y acá les dejo el razonamiento. Básicamente, acá lo que sacan de factor común es el menos 3, pero no pueden sacar el menos 3 para fuera del valor absoluto, sino el valor absoluto de menos 3, que es 3. O sea que em, termina siendo lo mismo. Si miramos esto, en realidad, si tengo de alguna forma algo lineal, algo de primer grado, con coeficiente 3 o menos 3, meter los términos de la sucesión a una distancia menor que epsilon del límite es equivalente a decir que es equivalente a meter los términos de la sucesión x sub n, ¿tá? En un entorno de radio epsilon sobre 3. Y esto es fácil de generalizar. Si fuera 5x sub n más 10, acá tendríamos una equivalencia, digamos, que decir menor que epsilon, y acá menor que epsilon sobre 5. ¿Está? Y en general, si tenemos una sucesión, como decía, de primer grado, fíjense que hacemos exactamente todo lo mismo, ¿está? Sale para afuera el valor absoluto, o sea que menor que epsilon es equivalente a menor que epsilon sobre el valor absoluto de m. ¿Está? Esto para las de primer grado. Y básicamente les quiero mostrar esto en GeoGebra para ver cómo se comporta. Y para ello vamos a considerar una función de primer grado
no una sucesión, para ver la relación esta, digamos, en el eje X y esta relación en el eje Y. Bueno, como les venía anticipando, básicamente había una cuestión de que, tomado acá tendríamos como el A, el F de A, me gustaría no tener los números, pero no sé cómo hacer, no importa. Em, entonces, decíamos, moverse épsilon unidades en el eje Y es equivalente a moverse épsilon sobre el valor absoluto de M en el eje X. ¿Sí? Entonces, en este caso dibujo la recta de ecuación Y es igual a mx más 1, o sea que está fijo el 1. Entonces, si esto fuera cierto, digamos, lo que tendría que pasar es, a ver, yo acá puedo mover cuánto es el radio acá abajo, pero lo voy a dejar fijo. Vieron que ahí se mueve el radio, ahí es 1. Y en este caso tenemos que la pendiente es 1. Esta pendiente es 1 y se cumple efectivamente que al movernos una unidad de la izquierda a la derecha en el eje Y, esto es lo mismo que movernos una unidad de la derecha a la izquierda en el eje X. Resulta que si cambiamos, por ejemplo, a pendiente 2, fíjense que acá nos movemos de F de A, nos movemos 2 unidades y acá nos seguimos moviendo una unidad. No sé si me da el dibujo para ponerle, a ver, 2,5. Entonces acá nos movemos 2,5, acá nos seguimos moviendo 1. Y para 3 pasa lo mismo. 3 unidades a la derecha y a la izquierda en el eje Y equivalen a una unidad derecha e izquierda en el eje X. Pero ahora me voy a quedar en 2. Por ejemplo, el radio en este caso está fijado en 1, pero si lo cambio a 2, a ver si me alcanza, a 1,5, 1,5, bueno, algo así. Según lo que estamos diciendo, debería pasar que, bueno, no puedo. Ahí está. 1,5 y 1,5, y como estamos en pendiente 2, acá nos movemos 3 y 3. Pero ahora, bueno, esto podría pasar para números más chicos, yo qué sé, si tomamos un radio 0,5, nos movemos en el eje X 0,5 hacia la derecha y la izquierda, en el eje Y 1 a la derecha y la izquierda. Sería el doble de este radio que tomamos en el eje X. Pero ahora lo podemos dejar en 1, si me da. ¿Y qué pasa con valores negativos? Por ejemplo, si le doy valor -1, pasaría algo así. Acá. ¿Dónde quedó esto? Lo perdí acá. -2, pónganse. -2, sí. Tenemos lo mismo, pero en el otro sentido. Lo que cambia es que cuando me muevo hacia arriba en el eje Y, en el eje X me moví hacia la izquierda. Cuando me muevo hacia abajo en el eje Y, en el eje X me muevo hacia la derecha. Cuando teníamos, sin embargo, que en el caso, por ejemplo, de m igual a 2, que cuando me muevo hacia arriba, acá me muevo hacia la derecha, cuando me muevo hacia abajo, acá me muevo a la izquierda. Lo que cambia es de alguna forma la orientación, pero sigue manteniéndose esto de cada R unidades que me muevo en el eje X, acá me muevo valor absoluto de m por r, o dicho al revés, si me muevo épsilon unidades en el eje Y, acá me muevo épsilon sobre valor absoluto de m en el eje X. Esto explica por qué, lo que veníamos diciendo, para un épsilon, en el caso de 3x sub n más 4, fijado en épsilon en el eje vertical, encontramos un épsilon sobre 3 en el eje horizontal, y lo mismo para -3. Bueno, así que tenemos esa interpretación, como decía, para el caso de funciones, o de funciones en general polinómicas de grado 1, en este caso sucesiones polinómicas de grado 1. Volvemos a
que queríamos demostrar que el límite cuando x sub n tiende a más infinito de 3x sub n más 4 es 10, sabiendo que el límite de x sub n es 2. Fíjense que podríamos usar reglas de cálculo, si las tuviéramos, y decir, como x sub n tiende a 2 y 3, que es una sucesión constante, tiende a 3, entonces el producto de estas dos sucesiones tiende a 6, que es el producto de los límites. Como además la sucesión constante 4 tiene límite 4, entonces al sumar la sucesión 3x sub n más la sucesión 4, se suman los límites y lo queda 10. Ahora, ¿qué es lo que nos faltaría probar? Que si tenemos dos sucesiones x sub n e y sub n convergentes, cosas como que la suma tiene límite y ese límite es la suma de los límites, o sea, la suma de x sub n más y sub n tiene límite a más b, y el producto x sub n por y sub n tiene límite a por b, que es el producto de los límites. Eso es en general lo que se llama álgebra de límites. En este caso, nos faltaría probar que la suma de convergentes es convergente y se suman los límites, básicamente, y el producto de convergentes es convergente. Vamos por el límite de la sucesión suma. Esto es algo que ya conocen, hay unas tablitas para esto, pero entonces intentemos hacer una demostración para ver cómo funciona la definición del límite en este caso. Nosotros, digamos, es el mismo enunciado que tenemos acá, ¿no? Sabemos que x sub n tiene límite a, y sub n tiene límite b, y queremos probar que la sucesión suma x sub n más y sub n tiene límite a más b. Nosotros sabemos por definición que esta sucesión, o sea, lo mismo, acá puse x sub n más y sub n menos a más b igual 0. Esto es lo mismo que decir que el límite, perdón, que el límite de x sub n más y sub n es a más b. Esto, por definición, es lo mismo que decir que para todo epsilon, bla, 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 ya conocen esto, ¿no? Nos quedan esta diferencia entre valores absolutos que debe ser menor que epsilon. Fíjense que la estructura de la demostración es igual a lo que hicimos hoy. Tomamos un epsilon mayor que 0 y lo que vamos a hacer es jugar con esta desigualdad que nosotros queremos probar. ¿Tá? Lo que podemos hacer, como tenemos una suma menos otra suma, es asociar. ¿Tá? O sea, x sub n menos a y sub n menos b. Ahora, tenemos el valor absoluto de una suma, y por la desigualdad triangular esto es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Ahora, fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos que esto que nosotros queremos hacer más chico que epsilon es menor o igual que esta suma de valores absolutos. Ahora, si nosotros pudiéramos hacer que este valor absoluto sea menor que algo, que un h, supóngase, y este menor que un k, ¿tá? Menor estricto, donde la suma de esos h y k sea menor o igual que epsilon, podría ser igual que epsilon, podría ser menor, entonces tendríamos que este valor absoluto, que es menor o igual que la suma de valores absolutos, eso es menor estricto que h más k, y eso es menor o igual que epsilon. O sea, en suma, tendríamos que este valor absoluto lo podemos hacer más chico que epsilon. Ahora, si vuelvo para atrás, lo que me falta saber es ¿cómo defino el h? ¿Cómo defino el k para que se cumpla todo esto? Yo debería definirlos de modo que h más k sea menor o igual que epsilon. Una forma de hacerlo es definir h y k iguales a epsilon sobre 2. Y lo que me falta saber es si puedo meter los términos de la sucesión x sub n, digamos, en este valor absoluto, ¿no? O sea, hacer que estén en una bola de centro a y radio epsilon sobre 2. Y lo mismo para la sucesión x sub n, meter la cola de la sucesión en una bola de centro B y radio epsilon sobre 2. Y esto se puede hacer tomando epsilon sobre 2 en la definición de límite, tanto la de límite de x sub n es igual a A, que conocemos por hipótesis, y en la de límite de y sub n igual a B, que conocemos por hipótesis. Entonces, lo que vamos a encontrar es dos naturales, de modo que a partir del N sub 1 metemos la cola de la sucesión en una bola de centro A y radio epsilon sobre 2, y a partir de n sub 2 metemos la sucesión y sub n en una bola de centro B y radio epsilon sobre 2. Ahora, lo que queremos es que se cumplan ambas cosas a la misma vez, ambas desigualdades, por lo que, como ya sabemos, vamos a tomar el máximo de los dos naturales, ¿tá? Y lo que sabemos es que a partir de ese máximo se verifica esta desigualdad que nosotros queríamos probar.
¿tá? O sea que, recapitulando, nosotros tomamos un epsilon cualquiera, ¿tá? Hicimos algunos artilugios, ¿tá? Porque nosotros diciendo queremos hacer esta diferencia menor que epsilon, entonces hicimos algunos artilugios y dijimos, tenemos la forma de hacer eso más chico que epsilon. ¿A qué tenemos que recurrir? Al límite de la sucesión x sub n e y sub n, que por suerte conocemos por hipótesis. Entonces, luego de todos esos artilugios, bla, 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 encontramos por fin en n sub 0 que en esta definición teníamos que probar que para todo epsilon existe un n sub 0, y lo encontramos acá. Y a partir de ese n sub 0 lo que tenemos es que la diferencia entre la x sub n más y sub n y a más b es efectivamente menor que epsilon, como queríamos probar. Como una nota, que ya lo dije antes, de, digamos, podríamos decir que lo que acabamos de probar es que la suma de sucesiones convergentes es también una sucesión convergente, y el límite de una suma de sucesiones es la suma de los límites. Como ejemplos tenemos, si recurrimos a los que teníamos antes conocido, la 1 sobre n más k es la suma de una que tiende a 0 y una que tiende a k, es k. El recíproco exactamente de esta afirmación no es cierto. Es decir, puedo tener una suma de sucesiones que sea convergente, pero que los sumandos no sean convergentes. Y fíjese, por ejemplo, defino x sub n e y sub n, donde les alterno los exponentes. Una es menos 1 a la n, la otra es menos 1 a la n más 1. Esto implica que una va tomando valores menos 1, 1, menos 1, 1, y la otra va tomando valores 1, menos 1, 1, menos 1. Por tanto, la suma es la sucesión nula que converge a 0. Sin embargo, ni x sub n ni y sub n convergen. ¿Qué pasa con los límites infinitos? Antes de probar que la suma de límites, perdón, la suma de dos sucesiones que tienen límite más infinito también tiene límite más infinito, necesitamos algo que es un teorema, pero podría ser un lema, que dice que si sumo dos sucesiones donde una tiene límite más infinito y la otra es acotada inferiormente, entonces necesariamente, aunque no tenga límite, ahí no nos habla de nada de eso, necesariamente la suma de las sucesiones tiene límite más infinito. Otra vez, por definición, escribimos la definición de límite más infinito, ¿está? Y como empezamos con un k mayor que 0, vamos a empezar la demostración diciendo sea k mayor que 0. Fíjense una cosa, y sub n ya sabemos que es acotada inferiormente, o sea, que toda la sucesión y sub n es mayor que algún número p, que es una cota inferior, ¿no? Este número es fijo. Fíjense que si yo quiero hacer, digamos, probar que esto es mayor que algún k, me gustaría hacer que x sub n sea mayor que algo, supónganse mayor que algún q, ¿está? Y luego, haciendo la misma estrategia de hoy, sumar miembro a miembro de alguna forma, y me queda x sub n más y sub n, como esto, digamos, hay una doble desigualdad acá, me queda mayor que p más q, pero yo quiero que eso sea mayor que k, ¿está? Porque el k ya lo fijé, si bien es genérico, lo fijé antes. Entonces lo que tengo que hacer es elegir un q, porque fíjense lo siguiente, el p no lo puedo elegir, es una cota de la sucesión, no sé cuánto es, pero el q podría definirlo en función de k y de p, de modo que p más q sea mayor que k, perdón. Esto es lo mismo que decir que el q lo tengo que definir mayor que k menos p, ¿no? O sea, otra vez, fíjense que vamos a usar ahora el límite de x sub n, que es más infinito. Este límite, digamos, podemos decir, bueno, entonces, a ver, para todo real positivo existe un natural en su cero, tal que bla, bla, bla. Pero si eso se cumple para todo, se cumple en particular para este q que defino mayor que k menos p. ¿Está? O sea que puedo meter la cola de la sucesión de q para arriba, y sumando miembro a miembro, este x sub n más q, mayor que q, y este y sub n mayor que p, lo que tenemos es que x sub n más y sub n es en definitiva mayor que k para todo n mayor o igual que 0, lo que concluye la demostración. Tomamos acá
un k mayor que 0, encontramos en la definición del límite de x sub n un n sub 0, ¿tá? Y logramos hacer que la sucesión suma x sub n más y sub n sea mayor que k a partir de ese n sub 0. Y acá van un par de ejemplos, como anticipaba, no necesariamente la i sub n tiene que tener límite siquiera. Fíjense que en el primer caso sumo n más menos 1 a la n, que es acotada inferiormente, como dice acá, y eso tiene límite más infinito, y lo mismo que n más seno de n. Ya sabemos que seno de n está entre menos 1 y 1, pero no tiene límite. De la misma forma, fíjense que puedo definir una i sub n mucho más fea, porque estas dos son acotadas, ¿tá? Defino una que sea solo acotada inferiormente, que esta tiene una subsucesión que es n cuadrado, la otra subsucesión es constante 1, ¿tá? Entonces esta, digamos, la i sub n es acotada inferiormente, pero no superiormente, y si sumamos, para convencernos efectivamente de lo que pasa, hacemos la suma de x sub n más i sub n, vieron que x sub n es n, ¿no? X sub n más y sub n es o n cuadrado más, o n más n cuadrado, que tiene límite más infinito, o n más 1, que tiene límite más infinito, por lo tanto, digamos, convencidos de que esa suma tiene límite más infinito. Y hay un caso particular que sería, si la i sub n converge, el resultado anterior es válido porque las sucesiones convergentes son acotadas inferiormente. Ahora, podría parecer un poco raro esto de acotado inferiormente y en algunas oportunidades invita a decir, no, pero la I sub n no tiene que ser acotada inferiormente, sino que debería ser no acotada superiormente. Esto es falso. El primer contraejemplo muestra que sin la hipótesis de la acotación inferior, el ejemplo no funciona. Este teorema no es válido. Y fíjense que agarré otra vez una x sub n fácil, que sería x sub n igual n. Ya sabemos que esa tiene límite más infinito. Y agarramos una i sub n, que digamos, una mitad, una subsucesión es n, la otra es menos n. ¿Tá? Ahora, esta sucesión i sub n es no acotada inferiormente y no acotada superiormente. ¿Tá? Ahora, cuando sumo todo esto, sumo la fórmula, digamos, me da una sucesión partida, que es, por un lado 2n, por otro lado 0, ¿tá? Pero fíjense que esta es muy parienta de esta i sub n que teníamos por acá, que no tiene límite, porque tiene una subsucesión constante y una subsucesión que tiene el límite más infinito. Por tanto, no tiene límite. O sea, es falso decir que la suma de dos sucesiones, una que tiene límite más infinito y la otra no es acotada inferiormente, no puedo concluir que sea la suma divergente a más infinito. Lo mismo si cambiamos la hipótesis, como mencionaba antes, en vez de i sub n acotada inferiormente, lo cambiamos por i sub n no acotada superiormente, tampoco es cierto el teorema, y este mismo ejemplo nos muestra digamos, un contraejemplo. Eso no es verdad, porque ahí sumamos una con límite más infinito y una no acotada superiormente. Tenemos dos colorarios de esto que efectivamente son un poco más de álgebra de límite. Voy a empezar por las observaciones. Si la sucesión I sub n es convergente, entonces es acotada inferiormente, y si la sucesión I sub n tiene límite más infinito, también es acotada inferiormente. Por tanto, digamos, decir que I sub n tiene límite b es más fuerte que decir acotada inferiormente. O sea que cuando yo digo x sub n tiene límite más infinito y I sub n, perdón, es convergente, la suma tiene límite más infinito, se desprende inmediato del teorema anterior, lo mismo que cuando las dos tienen límite más infinito. Y les dejo como ejercicio establecer estos resultados, tanto este teorema como los corolarios, para menos infinito. En general, habrán visto por ahí que andan unas tablas para ver la suma de los límites, ¿no? O sea, tengo un par de sucesiones y supónganse que sé que una tiene límite más infinito y la otra también, ya probamos recién que tiene límite más infinito. Cuando una tiene límite menos infinito y la otra tiene un límite real, o sea, converge, la suma tiene límite menos infinito.
Pero quedan dos casos acá que ahora vamos a ver. Entonces, podríamos decir, básicamente acá, que si son convergentes, la suma es convergente, este resultado. Si las dos son divergentes, o sea, tienen límite infinito, la suma es divergente, excepto cuando los infinitos son de signos opuestos. Y esto lo puse acá. Vieron que hay acá en la tablita un signo de interrogación, lo que significa que el límite es indeterminado. Lo traduzco: si x sub n tiene límite más infinito y y sub n tiene límite menos infinito, entonces el límite de la suma es indeterminado. ¿Qué significa que el límite sea indeterminado? Que no sabemos a priori cuál es el resultado de ese límite. ¿Tá? Fíjense que cuando las dos tienen límite más infinito, no es indeterminado. Ya sé que sean cuales sean las sucesiones x sub n e y sub n, esa suma tiene límite más infinito. Sin embargo, en este caso, indeterminado significa, bueno, miren, no puedo escribir un resultado en la tablita porque depende de quién sea x sub n y de quién sea y sub n. Entonces, por ejemplo, dejé varios ejemplos acá. Por ejemplo, si tengo la x sub n que tiende a más infinito, es n cuadrado, y la y sub n menos n, esto tiene límite más infinito. O sea que este límite podría ser más infinito. Sin embargo, si una es n y la otra es menos n cuadrado, lo que puse acá medio a lo bandido al revés, el límite es menos infinito. Ahora, si x sub n es n cuadrado más 1 e y sub n menos n cuadrado, la suma es la función constante 1, que tiene límite 1, y si las defino de esta forma, pueden quedar cosas que no tienen límite. ¿Tá? Lo mismo que en el último caso. O sea que, fíjense la variedad con apenas unas polinómicas y unas partidas. El límite de dos sucesiones, una con límite más infinito y una con límite menos infinito, podría ser más infinito, menos infinito, ser convergente a uno o no tener límite. ¿Sí? O sea, está toda la gama de posibilidades. Por eso es que decimos, es indeterminado. En la tablita no podemos ningún resultado porque el resultado de ese límite va a depender de quién sea x sub n y de quién sea y sub n. Nos vamos ahora a el límite de la sucesión producto, que como presentamos antes, nosotros de alguna forma lo que queremos probar es que si x sub n tiene límite a, y sub n tiene límite b, entonces el producto, digamos, tiene límite a por b. Bueno, no sé dónde estaba, pero para probar esto que estábamos anticipando, lo primero que necesitamos es probar este lema, que es conocido como cero por acotada a cero. ¿Sí? Básicamente tenemos una sucesión x sub n que tiene límite 0, una sucesión y sub n que es acotada, entonces el límite del producto de ellas es 0. ¿Tá? Ahora, mm, otra vez tiramos ahí la definición, bla, bla, bla. Queremos meter la cola de la sucesión producto entre menos epsilon y epsilon, pero antes, un par de observaciones. Decir que x sub n por y sub n está entre menos epsilon y epsilon es lo mismo que decir que el valor absoluto de ese producto es menor que epsilon. Decir que la sucesión es acotada es lo mismo que decir que su recorrido está metido en un intervalo de la forma B, o lo mismo que decir que el valor absoluto es estrictamente menor que K para algún K positivo. Ahí debería decir para todo N. Fíjense en la figura. Tengo el recorrido de la sucesión entre A y B y tengo un intervalo menos K mayor que, que el intervalo AB y, digamos, bueno, una cosa implica la otra, ¿no? O sea que podemos usar como condición de acotación esta o esta, pero vamos a usar preferentemente la del valor absoluto de I sub n menor que K, porque nos va a servir para llegar a este valor absoluto menor que epsilon. ¿Está? Entonces, tenemos el esquema de la demostración que es algo así. La sucesión I sub n tiene el valor absoluto menor que K para cualquier natural y este K es dado. Este no es arbitrario porque es una cota de la sucesión. Después,
como la sucesión x sub n tiene límite cero, podemos hacer que x sub n en valor absoluto sea menor que algún valor h, ¿tá? En la cola de la sucesión, y este es arbitrario porque es el de la definición del límite. Ahora, vamos a repetir la estrategia de hoy, en vez de sumar miembro a miembro, multiplicar miembro a miembro, lo que hace que a partir de estas dos condiciones podemos hacer que el producto x sub n por y sub n en valor absoluto sea menor que k por h, pero nosotros queremos que ese producto sea menor que epsilon. O sea, ¿qué podemos hacer con h, que es el que podemos cambiar? Definirlo como k dividido, ay no, como epsilon dividido k, epsilon dividido k, en lugar de k dividido epsilon, y al multiplicar epsilon dividido k por el k, nos quedaría, acá lo puse bien, k sobre epsilon. Y epsilon sobre k, lo dije mal, dije cualquier cosa. O sea, que tendríamos que nosotros definir un h conveniente para hacer que el valor absoluto del producto este sea menor que epsilon. Y es lo que vamos a hacer. Tomamos un epsilon mayor que cero, hacemos que, digamos, podemos afirmar que ¿cómo es? Que la sucesión I sub n en valor absoluto es menor que k. Esto es para todos los naturales y para algún k. Y a partir del límite cero podemos encontrar un n sub cero de forma que el valor absoluto de x sub n sea menor que epsilon sobre k. Repito la corrección. Y al multiplicar, ¿cómo no me di cuenta? Acá, ¿no? Acá sí pongo epsilon sobre k. Al multiplicar, lo que nosotros tenemos es que a partir de n sub cero, el valor absoluto de este producto es menor que k por epsilon sobre k, que es epsilon. Y esto implica que, bueno, la sucesión producto tiene límite cero. Y como ejemplos tenemos alguno conocido, supóngase el -1 a la n sobre n, que lo podemos pensar como -1 a la n por 1 sobre n, siendo -1 a la n acotada y 1 sobre n límite cero. Lo mismo con la sucesión seno de n sobre n, que es producto de seno de n, que es acotada, y 1 sobre n, que tiene límite cero. Ahora sí, podemos probar, digamos, que el producto de dos sucesiones convergentes es convergente, y más precisamente que si una sucesión tiene límite A, la otra límite B, ambos finitos, entonces el producto de ellas tiene límite A por B, o sea, el producto de sus límites. A ver, bueno, entonces escribimos la definición, ¿está? Básicamente, esta definición es una equivalencia. Decir que que el límite es A por B es lo mismo que decir que la diferencia entre x sub n y sub n menos AB tiene límite cero. O sea que lo que nosotros intentaremos probar es que esta nueva sucesión, x sub n por y sub n menos A por B, tiene límite cero. Pero no vamos a usar la definición, sino el lema anterior. Lo que vamos a hacer es intentar escribir esta expresión x sub n por y sub n menos ab de forma conveniente para poder usarlo. Entonces, digamos, partimos de esa expresión, lo que hacemos es sumar y restar b por x sub n, ¿tá? Y después asociar, ¿tá? Por un lado, el x sub n por y sub n menos el b por x sub n, eso haría que tengamos de factor común x sub n, y por otro lado, el menos ab con el más b por x sub n, ¿tá? Eso hace que tengamos de factor común un b. Sacamos los factores comunes que corresponde y lo que tenemos es que esta expresión se puede escribir como x sub n por y sub n menos b más b por x sub n menos a. Ahora, es lo que tenemos, bla, bla, bla. Tenemos que probar que este miembro de la izquierda, o sea, que todo esto tiene límite cero. Y se los voy a hacer acá y después muestro cómo está escrito allí. Fíjense que si yo separo en los dos sumandos, tengo en los dos casos un producto. Y en ambos casos es un producto de algo que tiende a cero por algo acotado. En el primer producto, x sub n es acotado porque es convergente, y además la sucesión y sub n menos b
tiene límite cero, por la hipótesis. Y por otro lado, la sucesión B es acotada, porque es constante, tiene límite B, y la sucesión x sub n menos a tiene límite cero. O sea, todo esto que está planteado acá. Si cada uno de los sumandos tiene límite cero, la suma tiene límite cero. Y fíjense que acá escribí esto que estaba razonando en la presentación anterior. ¿De qué forma? Las dos son de la forma cero por acotado y cada sumando tiende a cero por el lema anterior. En general, para el producto tenemos más casos. ¿Tá? Si queremos plantear como una álgebra de límites para todas las posibilidades, ¿no? Entonces, esta tabla es difícil de recordar a veces, pero la pueden tener a mano. Pero podemos hacer algunos comentarios, y parece que la llené de colores, pero no. Fíjense que en rojo señalé los casos, en este caso, en este rectángulo, está en rojo, todas las posibilidades que la i sub n tenga límite cero, y en este rectángulo todas las posibilidades de que x sub n tiene límite cero. Y si ustedes miran todo lo que queda dentro de los rectángulos rojos, es casi todo cero. ¿Cuándo no es cero? Cuando una es cero y la otra tiene límite infinito, o al revés. ¿Tá? O sea, podríamos decir sobre la parte roja, si un factor tiene límite cero y el otro no tiene límite infinito, el producto tiene límite cero. ¿Tá? Y en verde, algo parecido, podríamos decir, si uno de los dos factores tiene límite infinito, pero el otro no tiene límite cero, el producto tiene límite infinito. Entonces nos quedan estos casos de indeterminación. Lo mismo de hoy. El producto cero por infinito, a ver, digamos, hablando de límites, es indeterminado, está marcado allí en todas las partes, lo que nos permite decir, bueno, depende de quién sea x sub n y quién sea y sub n. Un caso particular sobre esto, que lo vamos a usar sobre las polinómicas, serían las expresiones de la forma a por una potencia de x sub n. Entonces, esto no es para que se lo memoricen ni nada por el estilo, pero fíjense que cuando n tiende a más infinito, ¿está? Mm, ay, sí, n, acá es k, ¿está? Digamos, una potencia de n, con exponente positivo, por supuesto. Eh, Acá puse todo mal. Así que esto es x sub n tiende a más infinito, o a menos infinito, a por x sub n a la k. Y lo corrijo en el archivo. Sería algo así, como más infinito elevado a un número positivo es más infinito. Y en este caso sería menos, algo así como menos infinito elevado a un positivo, dependerá si el k es par o es impar. Y en función de eso, lo que podemos hacer es el producto de los límites, que me quedó todo mal, pero bueno, algo así. Y con respecto a la indeterminación cero por infinito, eh, podemos pensar en sucesiones con límite infinito, sucesiones con límite cero, y calcular el límite de su producto, si es que existe. Bueno, tienen casos conocidos, y fíjense, me voy a centrar solo en los resultados. Acá tenemos un ejemplo, ay, perdón, donde el límite vale uno donde el límite es infinito, uno donde el límite es cero, y otro donde el límite de ese producto no existe. Insisto, la indeterminación en este caso indica, bueno, si si depende de quién sea x sub n e y sub n, no podemos decir nada sobre el límite del producto cero por infinito. Bueno, veamos qué pasa con el límite del cociente de la división. La tablita, digamos, de los resultados, o sea, la álgebra de límites, es bastante grande también, como la del producto. ¿Sí? La estudian, la analizan, pero a modo de comentario, simplemente lo mismo que hoy. Sí,
digamos, si pensamos en lo que marqué acá, ya no es si una tiende a cero, porque ahora no es conmutativo, o sea que tengo que distinguir qué pasa si el numerador tiende a cero, si el denominador tiende a cero, lo mismo con los infinitos. ¿Tá? Entonces, lo que marqué en rojo, fíjense que son todos los casos donde el denominador tiende a cero y esos límites dan todos infinitos excepto cuando el denominador también tiende a cero, que es una indeterminación, cuando el numerador tiende a cero, que es una indeterminación del tipo cero sobre cero. Si ahora miro lo que pasa cuando el numerador tiende a infinito, perdón, el denominador tiende a infinito, esos límites dan todos cero, excepto cuando es del tipo infinito sobre infinito, otra indeterminación. Y si miro al revés, ahora pensando en lo que pasa con el numerador, cuando el numerador tiende a cero, el cociente tiende a cero, excepto cuando ambos tienden a cero, y cuando el numerador tiende a infinito, el cociente tiende a infinito, excepto si el denominador tiende a infinito. Lo que nos da lugar en este caso a dos indeterminaciones nuevas, infinito sobre infinito y cero sobre cero. ¿Está? Ahora, un ejemplo tenemos que, por ejemplo, si x sub n tiene límite a y y sub n tiene límite cero, acá me falta decir que x sub n tiene límite a distinto de cero. Esperen, varias correcciones para hacer. ¿Tá? En general sabemos que el límite es infinito, pero en ocasiones debemos saber si es o más infinito o menos infinito. ¿Cómo podemos hacer? Entonces, ¿cómo podemos hacer para decidir si es más infinito o es menos infinito cuando se pueda? Entonces, fíjense que tomo un ejemplo muy sencillo, ¿no? La sucesión 1/x sub n cuando x sub n tiende a cero. ¿Está? El numerador tiende a 1, el denominador tiende a cero, o sea que la división tiene límite más infinito. Pero ¿qué podemos hacer? Básicamente, el 1 dividido 0 no existe. ¿Tá? Infinito quiere decir, tiene, digamos, ese cociente toma valores tan grandes como uno quiera, en valor absoluto. Pero nos falta saber si son muy grandes positivos o negativos. Lo que podemos hacer es el signo de la expresión que tiende a cero. ¿Tá? En este caso el signo de x sub n es como hacer el signo de x que tiene raíz cero, por la derecha es positivo, por la derecha es negativo. ¿Tá? Entonces fíjense que por la derecha el x sub n es casi cero, pero es positivo. O sea que por la derecha va a ser 1 dividido algo casi cero positivo, va a dar más infinito. Y por la izquierda menos infinito. O sea que tenemos algo así, ¿tá? X sub n por la derecha, por la izquierda, bla, 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 lo que estaba diciendo. Y el procedimiento se puede registrar de esta forma, o sea, por la derecha escribo esto tiende a 1 positivo, esto tiende a cero más, y fíjense entonces cómo pienso los signos. Eh, 1 sobre cero me da infinito, pero esto es positivo sobre positivo, lo que da más infinito, y del otro lado me va a quedar positivo sobre negativo menos infinito. Esto también se puede plantear simultáneamente a ambos lados, y acá no se ve muy bien, lo que me quedó sería por derecha, por izquierda, el numerador tiende a 1, el denominador tiende a cero más menos. Esto significa que por la derecha tiende a cero más, por la izquierda tiende a cero menos, y este resultado más menos infinito significa, se corresponden con estos signos. O sea, por la derecha, que es el signo de arriba, el límite es más infinito, por la izquierda es menos infinito. Podría haber sido el límite igual a menos más infinito, que no es lo mismo, porque si escribo menos más infinito, sería que por la derecha tiende a menos infinito y por la izquierda a más infinito. Como ejercicio, acá tienen un caso de eso, menos más. Les dejo para que ustedes piensen en esta estrategia para, acá otra vez, un ejercicio también, ejercicio de divisiones. Eh, este sería 1/x sub n², lo voy a corregir en el material. Hagan todo el estudio de los signos para ver que estos dan efectivamente eso, si es que no me equivoqué. Y sobre las indeterminaciones,
les dejo como ejercicio a fabricar ejemplos de indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, y les digo cómo hacerlo. Nosotros tenemos ejemplos de indeterminaciones del tipo 0 por infinito, pero todas estas las podemos transformar en ejemplos de límites de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Básicamente, si quiero una 0 sobre 0, puedo agarrar el 0 por infinito y transformar, digamos, en una división del tipo 0 por 1 sobre infinito. O sea, si este fuera n, por ejemplo, nos queda dividiendo 1 sobre n y esto lo transforma en algo del tipo 0 sobre 0. Y algo similar si fuera que quiero transformarlo en algo del tipo infinito sobre infinito. ¿Está? Lo hacemos como ejercicio, sino antes del final de la clase van a tener ejemplos. Vamos a ver qué pasa con algunas sucesiones exponenciales. Me voy a adelantar a esto. Y ustedes tienen como tablita, por ejemplo, algo así, que si x sub n es una sucesión, ¿qué pasa con el límite de e a la x sub n? Este resultado sería algo así como decir e a la más infinito tiene límite más infinito. Este sería como decir e a la menos infinito tiene límite 0 más. Y acá sería como decir e a la l tiende a l. Intentemos probar esto. Lo que no vamos a hacer con otras, ya lo adelanto, por ejemplo, con las logarítmicas, con las trigonométricas no vamos a hacer esto, sino que a modo de ejemplo con las exponenciales. Entonces, en primer lugar nos proponemos demostrar que si x sub n tiene límite más infinito, e a la x sub n también tiene límite más infinito. ¿Tá? Igual que hicimos en otras anteriores, lo que vamos a hacer es plantear la definición de límite. Recuerden que una definición para este límite no tenemos, digamos, límite cuando x sub n tiene más infinito, solamente nuestra definición de límite es para n tendiendo a infinito. ¿Tá? Planteamos la definición, que empieza con para todo k mayor que 0, y lo que queremos hacer es que los términos de la sucesión e a la x sub n sean mayores que k a partir de cierto n sub 0. Ahora, hacemos como los demás ejercicios, plantear una equivalencia para esto, es decir, a partir de e a la x sub n mayor que k, queremos una condición para x sub n. ¿Está? Fíjense en la gráfica. Esta es la gráfica de e a la x, marco el k, y yo quiero que los e a la x sub n estén para arriba de k, o sea, es equivalente, si me voy al eje horizontal, que los x sub n sean mayores que el logaritmo de k. ¿Está? O sea, si yo logro hacer que la sucesión x sub n sea mayor que el logaritmo de k, ya puedo hacer entonces que la sucesión e a la x sub n sea mayor que k. Ahora, ¿qué podemos usar? La hipótesis. La sucesión x sub n tiene límite más infinito, o sea, que a partir de cierto n sub 0 los términos de la sucesión se hacen mayores que el logaritmo de k. Esto lo que implica es que e a la x sub n sea mayor que k para todo n mayor o igual que 0, que es exactamente lo que queríamos probar. ¿Qué pasa cuando tenemos e a la menos infinito, decíamos en la tablita, ¿no? En este caso el límite es 0 menos, lo que es equivalente a decir, si una sucesión x sub n tiene límite menos infinito, entonces la sucesión e a la x sub n tiene límite 0 más. ¿Está? Bien, ahora planteamos toda la definición, esto es para todo epsilon, existe un n sub 0, de forma que e a la x sub n debe estar contenido en un intervalo de la forma 0 epsilon, ¿tá? Porque recuerden que el resultado del límite es 0 más, ¿tá? Y vamos a hacer lo mismo, definir un epsilon, intentar que esto sea una condición en función de x sub n y no de e a la x sub n, y luego usar la hipótesis. Dado en x sub n, perdón, dado en epsilon, decir que e a la x sub n esté entre 0 y epsilon, háganse un dibujo, es lo mismo que decir que x sub n sea menor que el logaritmo de epsilon. Recuerden que el logaritmo de epsilon existe porque epsilon es positivo, ¿está? O sea, que para que se cumpla esta condición, se tiene que cumplir la condición que x sub n debe ser menor que el logaritmo de epsilon. Entonces, nosotros podemos hacer que esto sea menor que el logaritmo de epsilon, y sí, porque
la sucesión x u n tiene límite menos infinito, o sea que podemos meter la cola de la sucesión del logaritmo de epsilon hacia atrás, lo que implica que a la x u n pertenezca al intervalo 0 epsilon a partir de un n sub 0. Esto es usando la definición. Otra forma es usar álgebra de límites y el límite este anterior. Fíjense, nosotros tenemos el límite de e a la x u n cuando x u n tiende a menos infinito. Pero acá podemos hacer un cambio de variable, que básicamente es como un cambio de nombre. Defino una sucesión nueva que es i sub n. ¿Sí? Esta i sub n nueva, digamos, la defino como menos x sub n, es la opuesta de x sub n. Y acá otra vez, no, puse bien. Como x sub n tiene límite menos infinito, su opuesta tiene límite más infinito. Entonces, acá puse unos corchetes rectangulares para indicar el cambio de variable, y lo que hago es reescribir este límite, pero ahora todo lo que tenga que ver con x sub n lo cambio por algo que tenga que ver con y sub n. Entonces, en la tendencia, como x sub n tiende a menos infinito, acá voy a poner que la y sub n tiende a más infinito. Este x sub n es lo mismo que decir menos y sub n. Ya me queda un límite todo con i sub n. Pero ahora, usando propiedades de potencia, el e a la menos i sub n podemos escribirlo como 1 sobre e a la i sub n. Y fíjense que tenemos en el denominador e a la i sub n con i sub n teniendo a más infinito. Esto ya sabemos que tiene límite más infinito, ¿no? O sea, que el límite nos queda del tipo 1 sobre más infinito que tiende a 0 más. Esto por álgebra de límites. Y algo parecido pasa en el caso con tendencia finita, que lo voy a comentar y no voy a entrar en los detalles. Otra vez tenemos una implicación, queremos probar que cuando x sub n tiene límite a, entonces e a la x sub n tiene límite e a la a, ¿tá? Otra vez igual que en los casos anteriores, planteamos la definición, que empieza con un para todo epsilon, ¿tá? Y lo que queremos es meter los términos de la solución en un entorno de la forma e a la a menos epsilon, e a la a más epsilon. Ahora, hacemos toda esta cadena de desigualdades intentando convertir esta pertenencia a un intervalo en alguna condición para x sub n. ¿Tá? Porque ahí podríamos usar la hipótesis de que x sub n tiene límite a. Ahora, fíjense acá lo que pasa. Yo quiero acá los x sub n, lo que preciso es algo acá. Básicamente podría decir, los c a la x sub n están en este intervalo centrado en e a la a, si los x sub n están en este intervalo que no está centrado en a. Ojo, porque las distancias son distintas. ¿Tá? Que básicamente esto consiste en tomar logaritmos en los tres miembros y nos queda determinado un intervalo. Eso sería esto. Pero eso es válido solamente cuando el epsilon, la distancia que yo tomo desde E a la A, es menor que E a la A, porque cuando es mayor o es igual que E a la A, el extremo este se me va a los negativos o en el mejor de los casos a cero. Ahora, si pienso en la preimagen de este intervalo que tiene una parte cero o una parte negativa, ¿tá? Un extremo negativo, ya la preimagen de eso no es del tipo logaritmo, coma, logaritmo, porque a este e a la a menos epsilon no le podemos hallar su logaritmo, sino que nos queda un intervalo no acotado, de la forma menos infinito, logaritmo de e a la a más epsilon. ¿Está? Por eso puse que decir que e a la x sub n pertenezca a este entorno centrado en e a la a es lo mismo que decir estas dos cosas, y faltaría poner el primero en caso que epsilon sea mayor o igual que e a la a, el segundo, perdón, y el primero cuando epsilon es menor que e a la a. Lo que sí es cierto es que estos dos, ambos, son entornos de A, o sea, son abiertos que contienen a la A. Lo que podemos hacer en cualquiera de los casos, o sea, para cualquier epsilon podemos definir acá un epsilon prima, de forma que hay una bolita de centro A contenida en U. ¿Para qué queremos esto? Y bueno, porque nosotros ahora podríamos decir, usamos la definición del límite de x sub n, que es A, con epsilon prima. Entonces, podemos meter la cola de la sucesión x sub n en este entornito de centro A y radio epsilon prima,
pero este siempre está contenido en U, tanto en este como en este, en cualquiera de los dos, según el caso que sea, ¿tá? Dependiendo del épsilon. Pero entonces, si se cumple una de estas dos condiciones, vamos por atrás y lo que se cumple es que E a la X sub n está entre E a la A menos epsilon y E a la A más epsilon, como queríamos probar para todo n sub 0, por lo que efectivamente el límite de E a la X sub n, cuando X sub n tiende a A, es E a la A. Eh, la síntesis, lo que lo presenta al principio, y tengo algunos ejemplos que pueden verificar muy fácilmente, ¿tá? Que básicamente se trata de calcular el límite del exponente para ver en cuál de estos tres casos estamos. Sí. Para luego aplicar la tablita, ¿no? Ver si es un límite del tipo e a la más infinito, lo que sea. Y cuando el exponente tiene límite infinito, fíjense que acá es un caso donde importa saber si el exponente tiene límite más o menos infinito, porque no dan lo mismo. E a la más infinito tendería a más infinito, ahí se escucha el crepitar, y E a la más infinito tiende a cero. Por tanto, en este caso, por ejemplo, nosotros ya discutimos el límite de 1 sobre x sub n, que en un caso da más infinito y en otro caso da más infinito, o sea, que si nos piden calcular este límite a secas, básicamente tendríamos que escribir lo que pasa por la derecha y lo que pasa por la izquierda, que en estos casos da, que en este caso da dos límites bien distintos. Con respecto a otro tipo de soluciones, que son las polinómicas, digamos, tenemos un comportamiento noble, o sea, se portan bastante bien. Fíjense qué pasa si tenemos una función polinómica, ¿tá? Y lo que queremos es el límite de p de x sub n, que es una sucesión polinómica ahora, ¿no? Tenemos en primer lugar con tendencia finita, y lo que hago acá, todo este planteo, sería usar los límites, digamos, el álgebra de límites, la suma y el producto para sucesiones convergentes. Fíjense que en este caso separo la suma de tres límites, los coeficientes para afuera porque son sucesiones constantes, bla, 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 y lo que termino haciendo es, me da lo mismo que sustituir en el polinomio por 1 en este caso. Si yo quisiera el límite de p de x sub n, cuando x sub n tiende a 5, según lo que estamos anotando, esto es lo mismo que hacer P de 5, sustituir. Esto va a dar lugar después a la continuidad de las funciones polinómicas, ¿sí? Es igual a lo que pasaba con la exponencial. Y en general, para este polinomio y para cualquier otro, cuando tenemos tendencia finita, el límite de una sucesión polinómica coincide con la imagen de A, que es la tendencia, en P. O sea, basta con sustituir para calcular ese límite. Eso cuando la tendencia es finita. Cuando la tendencia es infinita, cambia un poco la cosa. Supónganse que agarramos la misma función polinómica, ¿tá? Y tenemos este límite. Si lo pensamos por separado, tenemos que el x sub n, y esto era lo de las potencias que decía hoy, x sub n tiende a más infinito, o sea que por menos 3, el menos 3x cuadrado tiende a menos infinito, el 5x sub n tiende a más infinito, y el menos 1 tiene límite menos 1. O sea que tenemos un lío acá porque estos dos primeros son del tipo infinito menos infinito y es una indeterminación. ¿Tá? No pasaría lo mismo si fuera 3x cuadrado más 5x sub n, lo que sea, ¿tá? Pero todos positivos. Pero a propósito tenemos uno indeterminado. Lo que podemos hacer es otra vez un artilugio que sería sacar de factor común la mayor potencia de x sub n, que en este caso es x sub n cuadrado, y nos queda x sub n cuadrado por algo. Queremos ese límite, ¿no? Fíjense que lo que está dentro del paréntesis, ¿tá? Esto es lo mismo que 5 dividido x sub n, esto es lo mismo que 1 sobre x sub n cuadrado, todo esto tiende a 0, o sea que el paréntesis entero tiene límite menos 3, o sea que calcular todo este límite es lo mismo que calcular el límite de menos 3 x sub n cuadrado, que en este caso da más infinito, menos infinito, perdón. Ahora, si hiciéramos lo mismo para menos infinito, todo el mismo procedimiento que ya nos vamos a plantear, podríamos decir, bueno, pero calcular este límite de p de x sub n es igual a calcular el límite del término de mayor grado, que es menos 3x cuadrado.
y otra vez tiene el límite menos infinito. O sea, que básicamente lo que estamos diciendo es, si tenemos un polinomio y queremos el límite con tendencia infinita, ese límite es igual, un polinomio, una sucesión polinómica, ¿no? El límite es igual cuando la tendencia es infinita, es igual al límite de el término de mayor grado. Fíjense que en este caso ya no lo planteo más cuando lo establezco como regla y digo, límite de toda esta sucesión polinómica cuando x sub n tiende a más infinito es el límite con la misma tendencia, pero de menos x sub n a la 3 y ahí resuelvo. Lo mismo cuando x tiende a más infinito. Y en general tenemos estas dos reglas, digamos, el primero para tendencia finita, que coincide con la imagen, el de tendencia infinita coincide con el límite de el término de mayor grado. ¿Sí? Y por último, ¿qué pasa con las sucesiones racionales? Que básicamente son como una combinación de las polinómicas porque son cocientes de ellas, ¿no? Podemos usar lo que sabemos de polinómicas y lo que sabemos de álgebra de límites. En el primer caso, tenemos, digamos, hacemos lo mismo que con la tendencia finita de polinomios, pero con el del numerador y del denominador, o sea que básicamente sustituimos, el límite nos da 3 séptimos, porque x sub n más 1 tiende a 3 y x sub n más 5 tiende a 7. Sin embargo, cuando la tendencia es menos 5, es la misma sucesión, nos queda el tipo menos 4 sobre 0, que es infinito. ¿Tá? Pero ya sabemos qué hacer, digamos, con el límite. En este caso, para saber el signo, digamos que tenemos por la derecha y por la izquierda, el denominador es 0 más menos, y el numerador es menos 4, o sea que nos queda menos más infinito. Esto pueden revisar cómo decidir el signo de un infinito cuando de una división, ¿no? Ahora, el problema que podríamos tener es cuando, pues, como en este caso, sustituimos igual que recién, pero nos queda el tipo 0 sobre 0. ¿Está? Entonces, primera cosa, el límite es indeterminado, porque ya vimos en la tablita de los límites que un límite del tipo 0 sobre 0 no sabemos a priori qué resultado tiene. ¿Está? Pero, digamos, tenemos que buscar una forma de lo que se llama levantar la indeterminación. ¿Está? O sea que no existe. Y ya aviso que está mal decir límite, cuando x sub n tiende a 2, es igual de indeterminado, termina el ejercicio. No, indeterminado no es un resultado. ¿Está? Lo que vamos a intentar hacer, como decíamos, era levantar la indeterminación, o sea, hacer alguna magia, algún artilugio, para que esto deje de ser indeterminado. Pero entonces, está todo esto explicado y se los cuento un poco breve. El x sub n, digamos, que al sustituir por 2 en el numerador y el denominador, significa que 2 es raíz de la expresión del numerador y el denominador. ¿Ah? Sustituyo, me da 0, es raíz. Lo mismo en el numerador y en el denominador. Como son polinómicas, las puedo expresar, digamos, con un factor x sub n menos 2. ¿Está? O sea, el numerador lo podría expresar como x sub n menos 2 por algo, yo le llamé a acá, lo mismo con el denominador. ¿Tá? Si nosotros lográramos hacer esto, el límite lo podríamos reescribir de esta forma, por eso digo, hacer algún artilugio antes de calcular el límite, para que se simplifiquen los x sub n menos 2 y que nos quede el límite de a sobre b. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sucesión racional. El objetivo es factorizar para poder simplificar y levantar la indeterminación. Como ustedes ya saben, esto se hace usando el esquema de Ruffini. ¿Tá? Digamos, este x cuadrado menos 4 lo puedo factorizar el esquema de Ruffini interpretando esto, el 1 y el 2 como los coeficientes del cociente, por lo que x sub n cuadrado menos 4 lo puedo escribir como x sub n menos 2 por x sub n más 2, también es una diferencia de cuadrados, y lo mismo con el denominador. ¿Tá?
Entonces, como ya habíamos anticipado, reescribimos, fíjense que acá en este primer es igual, no estamos calculando un límite, sino que estamos reescribiendo la expresión en la que calculamos el límite, simplificamos, o sea que seguimos sin estar calculando el límite, y recién acá, en este último es igual, es que nosotros calculamos el límite. ¿Qué puede pasar en este caso? Que lleguemos. En este caso llegamos a, digamos, 4/1, el límite es 4, pero podríamos llegar a 4/0 y el límite sería infinito. ¿Tá? O podríamos llegar otra vez a 0/0 y otra vez, eso sería en el caso que, supongamos, para fijar ideas, que x sub n tienda a 2, que x sub n sea una raíz doble del numerador y del denominador, o sea que dos veces tendríamos que simplificar. ¿Tá? Pueden pasar todas las opciones. Pero de alguna forma, si revisamos el procedimiento, la culpa de esta indeterminación es de estos x sub n más 2, menos 2, perdón, que están escondidos en el numerador y el denominador, ¿tá? Y de todos los que haya repetido, digamos, ¿no? Bueno, y lo que pasa con la tendencia infinita es otra vez aplicar lo que dijimos de expresiones polinómicas al numerador y al denominador. En los tres casos, si los observan, en los tres casos tenemos expresiones racionales. Tomamos el término de mayor grado en el numerador y en el denominador. Esto es lo que tenemos acá. En los tres casos simplificamos y dependiendo cuál de los dos, si numerador o denominador, tenga mayor grado, el límite da infinito, si el mayor grado está en el numerador, da 0, si el mayor grado está en el denominador, y da un número distinto de 0 si son de igual grado. Ese 5/3 serían el cociente de los coeficientes principales. Y recuerden que esta estrategia solamente es válida cuando la tendencia es infinita. No podemos tomar los términos de mayor grado cuando la tendencia es finita, ¿sí? Y como resumen de lo que estábamos viendo de sucesiones racionales, tenemos esto. Por un lado, lo que pasa con la tendencia finita, por otro lado, lo que pasa con la tendencia infinita. Pero no son reglas que se tengan que acordar, sino más bien acordarse del procedimiento para poder resolver esos límites, ¿sí? Porque vieron que en ninguno de los casos preciso algo de memoria, sino saber cómo tengo que proceder para ir tomando decisiones. Y esto es todo.